Muy buenos días a toda la audiencia de la RS Online. Estamos una vez más aquí en Sanamente, tu espacio de bienestar integral. También quiero agradecer al Comité de Educación por auspiciar este espacio que es de Sanamente, en donde nosotros promovemos la salud psicológica, emocional, el bienestar integral de todas las personas. Entonces, agradecemos una vez más al Comité de Educación por apostar y por promover la salud integral de sus asociados y de la comunidad en general. Bueno, hoy estamos con un tema que es bastante común y habitual de escuchar. Este tema que hoy vamos a tratar se da en todos los ámbitos. Se da en el ámbito de la familia, se puede dar en el ámbito de la pareja, se puede dar en el ámbito académico, escolar, universitario y también se puede dar en el entorno laboral. ¿Y cuál es este tema que hoy vamos a estar desarrollando? Se trata del abuso emocional y psicológico. También se le suele llamar maltrato psicológico, violencia psicológica, y en este caso y en esta ocasión hoy todos ellos vamos a usarlos como un sinónimo, ¿sí? Entonces hoy vamos a estar compartiendo sobre abuso emocional y psicológico. Vamos a conocer sobre cuáles son algunos síntomas, tipos de abusos que hay, cuáles son. Vamos a ver algunos ejemplos, también qué efectos produce el abuso emocional y psicológico a corto y largo plazo, cuándo buscar ayuda y qué tratamientos actualmente son recomendados para una persona que está siendo víctima o ha sido víctima de abuso emocional y psicológico. Como introducción, vamos a decir que el abuso emocional es un tipo de maltrato y es un tipo de agresión. Es más sutil que tal vez que el abuso físico o que otros tipos de abusos, pero está catalogado dentro del maltrato y de la agresión. Entonces, es un tipo de agresión, por lo tanto, también es un tipo de agresión que puede ser denunciable, ¿sí? Eso tenemos que saberlo. Muchas veces las personas incluso las personas que son víctimas de abuso, ya como consecuencia y como efecto de ese abuso, ese maltrato psicológico que reciben, ya no tienen conciencia de esta verdad, de que es un tipo de agresión y de que es un tipo de agresión que merece ser denunciado y también que merece y requiere intervención oportuna justamente para evitar las secuelas y el daño a corto, mediano y largo plazo que este flagelo puede traer a la persona que lo sufre. Entonces, tiene efectos profundos realmente sobre la personalidad y sobre la salud y el bienestar emocional y psicológico de la persona. Desde depresión a ideas suicidas incluso puede llegar a padecer alguien que sufrió o que sufre y que es víctima de este tipo de abuso. Entonces, así como el abuso físico, el abuso emocional, como ya dije, es un tipo de violencia y entonces significa que es una agresión hacia la otra persona. Generalmente este tipo de agresión es una agresión verbal en la que la persona, la victimaria o el maltratador o el agresor, ¿sí?, utiliza expresiones hirientes con el objetivo de humillar, desaprobar, desvalorar y denigrar a la persona. Ese es el objetivo. Dado que este tipo de agresión no es tan evidente, suele alargarse en el tiempo. Entonces, de forma que la víctima generalmente acaba con una autoestima realmente baja y una mala imagen personal de sí misma. Y puede llegar a creer que el maltratador tiene razón en sus declaraciones. Esta es una de las consecuencias más tristes realmente del abuso emocional. ¿Por qué? Porque esa persona que está siendo víctima de esas humillaciones, burlas, críticas, censuras, manipulación,
por parte de ese agresor, porque hay que llamarlo por su nombre, es una persona agresora psicológicamente, emocionalmente. Entonces, la persona que es víctima de este tipo de maltrato y de este tipo de abuso suele llegar a creer lo que su maltratador le está diciendo en cuanto a sus burlas, en cuanto a sus críticas, y eso es lo más triste de todo, ¿verdad? La persona tanto se debilita psicológica y emocionalmente que puede llegar a creer todo lo que le están diciendo cuando es mentira. Entonces, esto también puede darse no solamente entre adultos, esto se puede dar incluso entre niños, jóvenes, adultos, personas mayores y en todos los entornos que ya estuvimos citando. Entonces no existe un único ambiente en el que pueda darse el abuso emocional, el abuso psicológico. Puede ocurrir entre amigos, puede ocurrir en la pareja, en la familia, en el trabajo. De hecho que el bullying es un tipo de acoso, ¿verdad? Un tipo de acoso dentro del entorno académico, educativo, y en el caso del acoso psicológico y moral, en el entorno laboral justamente se llama mobbing. Mobbing es en el entorno laboral, bullying es en el entorno académico escolar. Entonces vamos ahora a desarrollar lo que es la definición de abuso y de maltrato psicológico. Entonces, el maltrato psicológico o acoso moral también llamado es un proceso de destrucción psicológica. Es un proceso de destrucción psicológica formado por palabras o acciones hostiles, evidentes u ocultas, ¿sí? Porque a veces es muy sutil. Un ejemplo, la indiferencia. Una persona en un entorno laboral. A todos yo le hablo, ¿verdad? Y a una persona no le dejo hablar. A todos yo le saludo, a una persona no le saludo. A todos yo le invito, le hago un obsequio y le excluyo a una persona. Tengo una actitud de indiferencia gélica, fría y despiadada incluso para con la persona. Bueno, entonces es como que muy sutil muchas veces el tipo de abuso que se puede llegar a dar dentro de la organización, ¿verdad? Eso es dentro de la organización. Bueno, entonces por eso quise decir que puede ser evidente o puede ser oculto también, ¿sí? Puede ser por parte de una persona o varias personas hacia una persona determinada. Entonces consiste en un patrón frecuente y repetido en el tiempo. Eso también es una característica. Es frecuente y repetido y prolongado en el tiempo. Entonces, generalmente se ejerce desde una posición de poder, aunque no necesariamente jerarquía. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dentro de la familia, dentro de la pareja, el hombre que ejerce, que tiene poder económico, ¿verdad? Y la mujer tal vez que no trabaja en una empresa, sino que se queda a trabajar en la casa, porque trabajar en la casa, ser ama de casa también es un trabajo. De hecho, que es un trabajo extenuante, es un trabajo que no tiene descanso porque quien labora en una empresa generalmente tiene un horario determinado que inicia y culmina en un periodo de tiempo. Sin embargo, las amas de casa no tienen descanso. Ellas desde que se levantan hasta que se acuestan prácticamente están prestando un servicio dentro de su casa a su familia. Y es un trabajo extenuante y muchas veces muy poco reconocido y muy poco valorado. Sin embargo, debería de ser altamente valorado y reconocido porque es un trabajo que no te da descanso, es 24/7. Entonces, por ejemplo, el varón que entonces puede ejercer tiene un poder adquisitivo como tiene los recursos financieros, entonces ese, por ejemplo, podría ser, es un ejemplo de posición de poder. No tiene una jerarquía, pero sí tiene un poder. Lo mismo también puede darse en otros entornos, en el entorno académico, en donde una persona del colegio o de la escuela, un chico que es popular socialmente hablando, tiene carisma, entonces tiene liderazgo también. No tiene una jerarquía, pero sí tiene un poder.
Entonces, para explicar un poquitito esto de que generalmente se ejerce desde una posición de poder, no, pero no necesariamente que este poder es jerárquico o forma parte de una jerarquía. Bien, entonces el abuso psicológico lo podemos definir también como un conjunto de comportamientos y actitudes que tiene el objetivo de controlar, dominar, manipular, humillar, ¿sí?, a una persona. ¿Mediante qué? Mediante intimidación, mediante miedo, mediante la vergüenza, mediante la culpa, mediante la negación. Entonces, el maltrato ocurre de distintas maneras. Aun cuando no hay evidencia física, el lenguaje maltratante puede ser muy dañino. De hecho, que es dañino y deja secuelas. Y eso se puede observar fácilmente en consultorio. En consultorio, las personas que son víctimas o fueron víctimas de maltrato psicológico y emocional, les cuesta levantarse porque tienen la autoestima destrozada, la imagen personal, y recuerdan que en programas anteriores estuvimos hablando de autoimagen, de autoconcepto, de autoestima. Entonces, todos estos tres tienen por el suelo destrozado, se sienten inútiles, se sienten incapaces, tienen miedo y sienten miedo de todo, no se animan a dar pasos, no se animan a buscar un trabajo, no se animan a iniciar proyectos personales porque se sienten tan desvalorizadas, tan incapaces, tan incompetentes porque llegaron a creer todo aquello que justamente su agresor le estaba manifestando y diciendo y recalcando por un largo periodo de tiempo a través de esa agresión psicológica y emocional. Entonces, por eso es que puede ser tan dañino, porque le anula a la persona. Le anula a la persona, anula su potencial, anula sus habilidades, sus capacidades, anula esa capacidad de soñar, esa capacidad de proyectarse en el futuro, de trazarse metas, objetivos, de hacer un diseño, un plan de vida. Se sienten tan incapaces, tan inutilizadas que incorporaron dentro de sí, desarrollaron dentro de sí unas creencias muy, muy profundas de que ellos no pueden, de que ellos no valen, de que ellos son personas inútiles, ¿sí? Ese es el daño, y es un daño tremendo. ¿Por qué? Porque te incapacita, te inmoviliza para salir adelante en la vida. El maltrato emocional y psicológico incluye mayormente comportamientos que no son físicos, eso tenemos que aclarar, en donde el agresor usa para controlar, aislar o asustar. Aislar también. A menudo el agresor, ¿verdad?, usa estas palabras y este tipo de acciones para destruir la autoestima y el valor propio con la intención de que desarrolle una dependencia psicológica de él. Entonces vamos a suponer que yo tengo mi pareja. Y yo comienzo a hacerle un juego psicológico y emocional a mi pareja, empezando sutilmente, obviamente, porque son personas, generalmente cuando ya son adultos, desde la adolescencia, ya para la adultez, cuando una persona tiene un comportamiento de agresor psicológico, agresor emocional, generalmente son expertos de la manipulación. Sí, son expertos de la manipulación. Entonces ellos van a estar controlando y manipulando, y el otro ni cuenta se va a dar tal vez. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son maestros de la manipulación, justamente por eso. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan o quieren? En el caso de la pareja se da que quiere que tenga dependencia, que dependa del agresor, aquella víctima. Entonces, ese es el objetivo, tener un control y un dominio sobre esa persona. Cuando estamos hablando dentro de una pareja esto. Entonces, es muy sutil y se extiende en el tiempo. Entonces, a diferencia del maltrato físico, muchas veces no hay así incidentes aislados o evidencia física, ¿sí? Entonces, es un poco más complejo tal vez que incluso aquel tipo de maltrato físico, que es mucho más notorio y que deja visiblemente
el daño que genera. Vamos ahora a compartir cuáles son los tipos de violencia psicológica que podemos observar. Voy a ir desarrollando uno a uno. Tiene diferentes formas de presentarse el abuso emocional, ¿verdad? Por ejemplo, la manipulación. La manipulación es donde la persona agresora ejerce una manipulación o un control sobre la persona afectada, con el fin de limitar sus decisiones propias y prohibir, por ejemplo, incluso amistades o incluso familiares. Esto se da dentro del entorno de una pareja. ¿Sí? Humillar es otra forma. La persona que ejerce violencia psicológica, por ejemplo, contra su pareja o amistades, tiende a humillarla en público. ¿Sí? Pueden ser comentarios sobre su físico, puede ser su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de vestir, o incluso sobre sus propias amistades. Entonces, le humilla y lo hace en forma pública, ¿sí? Hace críticas, hace desaprobaciones, usa palabras descalificativas para referirse a la persona y lo hace en público. Ahora, no significa que solamente lo haga en público, también en privado es humillación. Pero eso es una humillación, puede ser en privado, puede ser en público. Otro tipo de forma de violencia psicológica son las amenazas. Por ejemplo, lanza comentarios amenazantes o que involucran una posible acción contra la persona afectada. Entonces, a veces es de forma directa, otras veces es en forma indirecta. No lo dice directamente, pero se lo da a entender. Invalidación emocional también es otra forma de agresión. Se trata cuando el agresor minimiza constantemente el sentir de la persona. Entonces, dentro de la pareja, si estamos hablando en el entorno de pareja, por ejemplo, le habló mal, le habló de forma áspera y grosera frente a la gente, vamos a suponer en el supermercado, y entonces le reclama uno a la pareja, la víctima le reclama al agresor y le dice, ¿por qué me hablas así? No me hablas así en público. ¿Y qué hace el agresor? Le dice, ay, Dios mío, qué susceptible sos, no es para tanto. Eso es una invalidación emocional. Cuando yo niego el sentir de la otra persona. Porque lo que la otra persona siente, lo siente. O sea, nosotros no podemos invalidar los sentimientos y las emociones ajenas. Nosotros, en todo caso, podemos no entender y no comprender. Hasta ahí, todo bien. Ahora, invalidar lo que el otro está experimentando, no, porque el otro lo está viviendo así, lo está experimentando así. Y nosotros no podemos venir a decirle, no, vos no estás sintiendo eso, no, vos no tenés que sentir eso, no, vos no podemos. El otro lo vive, lo siente, lo experimenta y lo expresa. Y nosotros, una forma de agresión es invalidar ese sentir de la persona. Dentro de la pareja, por ejemplo, también, ¿cómo puede darse? Prohibiciones, ¿sí? Es uno de los tipos de violencia psicológica que se puede presentar con mucha frecuencia y es prohibiciones de salidas, de salir con los amigos, o de tener ciertas amistades. Luego así le prohíbe, este no puede ser tu amigo, esta no quiero, no me gusta. También familiares. Y incluso las personas que lo sufren podrían no tener contacto con nadie, ya sea porque el agresor le prohíba. Esto se da dentro del entorno, estamos hablando dentro de un entorno de pareja. Otros ejemplos, ya saliendo un poquito más tal vez de la pareja y yendo a otros entornos ya, además de la amenaza, ¿verdad? También está el chantaje. Es una forma de control a través de la culpa o el miedo. Entonces, el chantaje es una forma de violencia que se hace a través de la culpa o a través del miedo. Otra forma, ya dijimos el control, los insultos. Los insultos pueden ser parte que forma de la humillación. Comparaciones descalificadoras. La comparación permanente con otras personas, por ejemplo, ¿sí? O en el ámbito laboral, ¿verdad? ¿Cómo tu compañero hace esto, y vos no sos capaz de hacer esto y esto? Las comparaciones. Tenemos que tener mucho cuidado cuando conversamos y no caer o no incurrir en estos errores de comparaciones descalificadoras. ¿Descalificadoras qué significa? Que vos estás usando un adjetivo negativo, un adjetivo descalificativo para referirte a alguien, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, señalar sus defectos, sus falencias. O sea, en el abuso emocional y en el abuso psicológico siempre está presente el componente falta de respeto hacia el otro. Falta de respeto hacia el otro principalmente es el componente, ¿sí? En donde el agresor o la persona que está ejerciendo violencia emocional y psicológica puede ser irrespetuoso, invasivo, pero el componente principal es siempre la falta de respeto hacia el otro, hacia su dignidad, hacia su individualidad, hacia su personalidad, hacia su aspecto, ¿sí? Por ejemplo, las burlas hechas con relación al físico, ¿verdad? Pero esas burlas despectivas. No estamos hablando de bromas porque sí, siempre nosotros los seres humanos estamos habituados a hacernos bromas, pero eso se da dentro de un contexto primero de confianza, ¿sí? Normalmente yo le hago broma a alguien que me dio permiso de que yo le haga una broma y viceversa. Nos hacemos bromas mutuamente dentro de un entorno de confianza, dentro de un entorno de aprecio y dentro de un entorno así como juguetón, ¿sí? Sin malicia. Ahora, cuando de una broma se pasa a una burla que ya es peyorativa, que ya es despectiva y que tiene la intencionalidad de dañar al otro, de menospreciar al otro, de humillar al otro, ahí es donde se convierte en un maltrato emocional, en un maltrato psicológico. Entonces, cuidado con las comparaciones descalificadoras. También otro tipo de forma de abuso emocional son los gritos. Los gritos, las discusiones son habituales. Discrepar de criterio, discrepar de opinión es algo normal, común y no está mal. El disenso no está mal. Disentir con otro no está mal. Ahora, siempre y cuando sea dentro del marco del respeto y de la dignidad, respetando la dignidad del otro. Ahora, cuando yo utilizo los gritos, ¿sí? Para imponer mi criterio, para imponer mi opinión, para imponer mi voluntad, pasando por alto el criterio, la voluntad y la dignidad del otro, entonces ahí se convierte en un maltrato. Ya dijimos burlas. Control de la imagen. Esto se da mucho dentro de las parejas y también podría darse de padres a hijos en el sentido de que yo quiero que el otro, si yo soy la persona que está ejerciendo abuso, yo elijo y decido cómo se viste, qué ropa se pone, qué ropa no se pone, cómo se maquilla, cómo no se maquilla, cómo se peina, cómo no se peina, o sea, invalidando su individualidad, ¿sí? Su personalidad, y esto puede darse de la pareja, dentro de la pareja, uno de los miembros de la pareja sobre su pareja, o también puede darse dentro del entorno de los padres. Ahora, yo no estoy diciendo acá a los padres, por ejemplo, que tiene una hija adolescente que quiere salir tal vez casi semidesnuda a la calle y la madre o el padre le dice, no, hija, así no puede salir porque va en contra de las normas del decoro, no va acorde a la cultura de nuestra familia, a las costumbres de nuestra familia, o cómo te educamos. No me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a eso. Nada en la vida es ni muy, muy, ni tanta. Estoy hablando de que interfiere en qué ropa, qué remera se va a poner, qué jeans se va a poner, cómo se va a cortar el pelo, qué calzado va a usar. No, estoy hablando de una actitud impositiva hacia el otro. Impositiva, ¿sí? Ahora, los padres siempre nos sugieren, y de hecho que desde que somos niños, y creo que mientras seguimos creciendo y somos adultos y llegamos incluso a ser viejitos, si tenemos todavía nuestros padres vivos con nosotros, ellos siempre nos dan consejos y eso forma parte de su naturaleza y de su corazón de mamá y papá, y con eso no hay nada de malo. Muy bien. Entonces, la indiferencia. La indiferencia es otro tipo de maltrato, ¿verdad? Tanto en el ámbito de la pareja como en el laboral o la familia. Entonces, permanecer indiferente al otro, por ejemplo, a sus necesidades, a su presencia, a sus logros,
a la persona en sí, ¿verdad? Es una forma de maltrato. Entonces, esta es una conducta prevista que, sin embargo, es una forma de violencia psicológica cuando se mantiene en el tiempo. Tampoco estamos hablando acá, por ejemplo, de que yo me enojo con mi pareja o mi pareja conmigo y cuando está enojado está indiferente porque no me quiere hablar, está disgustado y se aísla. Se aísla porque está en un estado de enojo. Después se le pasa y se conversa y se sigue adelante, no hay problema con eso. Ahora, cuando es una conducta, es una herramienta para causarle daño al otro y es algo sistemático y prolongado en el tiempo, ahí es cuando ya se convierte en un maltrato emocional. Entonces, dicho esto, vamos a ver un poco cuáles son los síntomas, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas que la persona tiene? Una persona que está siendo víctima de abuso emocional y psicológico. Entre ellos, no es muy fácil identificar la violencia psicológica, eso también quiero aclarar, porque los síntomas pueden ser sutiles y también en ocasiones se puede confundir con otros problemas. Bueno, entre algunos de los síntomas que una persona puede experimentar están, por ejemplo, los ahogos, ¿sí? Ese sentimiento que siento que me falta aire, de que me estoy ahogando, me falta el aire. A eso nos referimos con ahogo. También vértigo, mareos. De repente, ¿por qué se dan estos síntomas? Dolores de cabeza, ardores del estómago, en el estómago. Puede haber cólicos o diarreas, puede haber náuseas, puede haber vómitos, dolores musculares y contracturas. Esto es cuando nosotros somatizamos ese malestar. Por ejemplo, yo tengo un malestar emocional, estoy siendo en este momento maltratado emocionalmente, psicológicamente, por ese agresor que puede estar en cualquiera de los entornos, laboral, familiar, de pareja, académico. Entonces, yo estoy sintiendo un malestar emocional y ese malestar emocional pasa a mi cuerpo, ¿sí? Y se somatiza con estos síntomas en mi cuerpo. Y fíjense ustedes que cuando todos en algún momento pasamos por impresiones psicológicas o situaciones psicológicas emocionales fuertes, cualquiera sea ella, ¿verdad? Siempre sentimos algún efecto tiene sobre el cuerpo. O nos mareamos, o nos da un fuerte dolor de cabeza, o podemos sentir náuseas cuando es muy fuerte el impacto emocional que siente la persona. A veces tiene náuseas y vómitos, o le da cólico o diarrea, ¿verdad? Con sustos grandes, por ejemplo, hay gente que cuando tiene ataque de pánico, tiene tanto el miedo que siente, puede orinarse, por ejemplo, encima. También a veces dolor de estómago. De hecho, les cuento que las estadísticas indican que un gran porcentaje de los casos de gastritis guardan relación con una gastritis emocional. O sea que su origen y su causa está en lo emocional y psicológico que la persona está viviendo. Entonces, gran parte de los casos de gastritis guardan relación con una gastritis emocional. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas psicológicos o emocionales que se puede presentar en una persona que sufre maltrato psicológico, abuso emocional. Bueno, muchísimos realmente son. Se pueden dar problemas en la alimentación, ¿sí? Trastornos de alimentación. Se pueden presentar adicciones a distintos tipos de sustancias. Incluso se pueden automedicar las personas, por eso decimos distintos tipos de sustancias, desde buscar como un escape, como una salida a esa situación que está viviendo la persona, desde el alcohol, el cigarrillo, todo eso busca para calmarse, para calmar esa extrema ansiedad o ese extremo temor que puede sentir la persona. También puede automedicarse con ansiolíticos, pastillas que le ayuden a tranquilizarse, a dormir, por ejemplo. Entonces, cualquier tipo de estos abusos de sustancias se puede dar. También podemos, en algunos casos, visualizar dejadez o descuido en el aspecto físico, ¿sí? Hay una dejadez como que no le importa nada, pareciera ni su imagen ni su aspecto ya. Irritabilidad, apatía, la baja autoestima está con seguridad, va a estar presente. De eso
Eso sí o sí vamos a encontrar en todos los casos. Pérdida, por ejemplo, de las relaciones sociales, llevando en muchas ocasiones al aislamiento. Esto se da mucho cuando es violencia en la pareja. Esto se da en el marco de la pareja, se da esto de la pérdida de las relaciones sociales eh, y aislamiento. También la sensación de haber dejado de ser la persona que era. Entonces, la persona se desconoce a sí misma. Se desconoce porque se convierte en otra persona. Ya perdió la alegría, perdió sus amistades, se alejó, dejó de cuidarse. Entonces, tiene esa sensación, puede tener esa sensación de que dejó de ser aquella persona que solía ser. Estrés, ansiedad, estado de ánimo deprimido, bajoneado, como se suele decir. También se pueden presentar alteraciones en los patrones de sueño, le cuesta conciliar el sueño, por un lado. Esa es una forma que en algunas personas se manifiesta y en otras personas se manifiesta al revés. No quieren salir de la cama, no quieren salir de la cama. Entonces, cada persona, eso también tenemos que saber que cada persona reacciona de una forma muy particular y muy personal a cada situación. ¿Qué significa esto? Que en una persona se puede dar unos síntomas y en otra persona otros síntomas, ¿sí? Y es como esto cuando, recuerdan, durante el COVID hay gente que no tenía síntomas, era asintomática y hay gente que incluso iba a parar a terapia intensiva necesitando un respirador. Entonces, de esa misma forma, cada persona, cada ser humano reacciona a los diferentes eventos que ocurren en su vida de una forma muy particular y muy subjetiva, muy personal, ¿sí? Otras cosas también, otros síntomas psicológicos, emocionales que podemos ver, sentimientos de impotencia y de inutilidad, indecisión, inseguridad, personas que todo les genera inseguridad, que todo, no pueden tomar decisiones, no pueden ser autónomas. Lo normal y lo saludable es que nosotros seamos individuos autónomos. Entonces, esto también se ve afectado cuando se sufre este tipo de violencia. También vemos mucha dependencia emocional. Preguntan todo, qué van a hacer, cómo van a hacer, cuándo van a hacer. O sea, incluso adultos podemos ver que parecen niños. Parecen niños porque son incapaces de pensar, pareciera ser por sí mismos, razonar por sí mismos y sopesar por sí mismos cuáles son las situaciones y qué conviene, qué no conviene. O sea, es como que pierden esa capacidad de decidir, de analizar y sobre todo pierden la seguridad en su propio criterio. Por eso es que preguntan, quieren seguridad, entonces preguntan, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Entonces, dependencia emocional. Ataques de ira también podemos observar en algunas personas dirigidos hacia otros. O sea, tienen explosiones de ira desmedidas. Por ejemplo, les molestó algo y así, ¡paz! Un ataque de ira desmedido que es totalmente desproporcional a la situación que se dio. O sea, no sé, se derramó, se cayó un vaso y se rompió, por ejemplo. Y tiene un ataque de ira desmedido a la persona. Entonces, es otro síntoma que pudiera estar siendo indicador en este caso. Sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpa, sensación de debilidad, dificultad en la toma de decisiones, culpabilidad, mecanismos de afrontamientos basados en la huida. ¿Qué significa esto? Significa que la persona no enfrenta la situación, rehuye, no se hace cargo, o sea, rehuye, no enfrenta, no afronta. Entonces, rehuye. Todo es huidizo y rehuye, no se siente capaz de afrontar. También la persona sufre de sentimientos de inferioridad. Entonces, como ven, la lista es bastante larga y amplia y esto también nos da la pauta de cuánto daño puede generar el abuso emocional y psicológico en una persona. O sea que no es para menospreciar, realmente. Entonces, ante la presencia de estos síntomas, ¿verdad? Si podemos observar en nosotros o en familiares nuestros, gente que está en nuestro entorno, entonces es importante siempre recomendar que vaya a consultar con un terapeuta y para que
a tiempo se puede intervenir en esa situación para ayudarle a salir a esa persona lo más pronto y rápido posible de esa cadena de abuso de que está sufriendo. Muy bien, vamos a ver un poco también cuáles son las principales causas de la violencia psicológica. Realmente hay varias, muchísimas realmente. Puede ser desde las personas que son violentas, son personas que no tuvieron un desarrollo saludable, un desarrollo psicológico, emocional y familiar seguramente saludable. O sea, posiblemente fueron también personas que sufrieron un abuso, algún tipo de abuso, no solamente emocional y psicológico, abuso físico, abuso sexual, ¿sí? Son personas que pasaron por muchas cosas y que no llegaron a procesar ni hacer un tratamiento, una terapia que les ayude a sanar ese pasado tormentoso, ese pasado dificultoso, ese pasado traumático. Entonces, a veces son personas que tienen mucha ira guardada y contenida por todas las injusticias que pudo haber sufrido en su vida desde pequeñitos, desde niños, ¿verdad? Cuando ellos eran totalmente vulnerables. Entonces, muchos guardan resentimiento, ira, enojo, ese sentimiento de injusticia que genera una amargura en la persona. Y entonces eso se proyecta y tiene su efecto porque la persona amargada, no solamente sufre la persona amargada, sufre el entorno de la persona amargada. Porque una persona amargada es una persona que destila amargura, es una persona que es tóxica, esa es la realidad. Es una persona que es tóxica y que también tiene un impacto negativo en su entorno social, ya sea en el entorno familiar, en el entorno del trabajo. Entonces, esa puede ser una de las causas. Otra de las causas puede ser el pobre manejo de la gestión emocional propia, ¿sí? Una persona egoísta que quiere imponer su voluntad y quiere que todo y todos sean a su gusto y paladar. Y eso pues no es posible en la vida. Entonces, es una persona que puede ser altamente egoísta, altamente narcisista, ¿sí? Puede ser una persona altamente dictatorial, ¿sí? Que quiere que todo sea déspota, que todo se haga como él quiere, cuando él dice. O sea, es alguien que prácticamente se constituye en una especie de Dios, ¿verdad? En donde quiere que su perfecta y santa voluntad se haga, que todos los demás hagan y cumplan. Entonces, una persona sin desarrollo personal, obviamente, ¿por qué? Porque nosotros en la medida que crecemos como seres humanos y en la medida que nosotros nos desarrollamos y en la medida que nosotros maduramos, nos convertimos en personas menos egoístas y más altruistas. Nos convertimos en personas menos orgullosas y más humildes. Entonces, todos estos sentimientos de nobleza, de grandeza humana, en realidad dan cuenta de un proceso de desarrollo personal, humano y de madurez. Y todas las emociones bajas, negativas, dañinas, por ejemplo, el orgullo, la altivez, la soberbia, el egoísmo, todos estos dan cuenta de un pobre desarrollo personal. Entonces, esa podría ser otra causa. Y después están, a veces podemos tener la persona que es abusadora, ¿sí? Puede ser una persona alcohólica, puede ser una persona que esté con en la drogadicción, que tenga un escaso control de sus impulsos. Puede ser una educación deficiente, alguien que no tuvo la oportunidad de desarrollarse, de escolarizarse, ¿verdad? De educarse. Entonces, podría ser otra causa. Pero siempre hay un origen y hay una causa en la conducta de esa persona. Por eso es que no solamente quien sufre abuso psicológico y abuso emocional necesita terapia. El abusador también, el agresor también, porque el agresor necesita poder relacionarse de otra manera
con los demás, ya sea con su pareja, ya sea con sus hijos, ya sea en su trabajo, en su entorno laboral. Necesita aprender a relacionarse de una forma ecológica, saludable, respetuosa, ¿sí? Entonces, ambos realmente necesitan ayuda y necesitan terapia. Bueno, vamos a ver entonces ahora cuáles son los efectos del abuso emocional. Entonces, las consecuencias son prolongadas, ¿sí? Y en muchos casos son invisibles. Por ejemplo, entonces es más difícil detectarlos. Entre ellos está la baja autoestima, ¿verdad? Una baja autoestima puede ser una de las causas de maltrato. De hecho, que los niños que han sufrido maltrato generalmente tienen baja autoestima. Y la autoestima es demasiado importante porque la autoestima es lo que te permite sentirte y saberte competente, útil, capaz. Entonces, eso te ayuda a salir adelante en la vida. Te ayuda a trazarte metas, a tener sueños, a luchar por tus objetivos, a tener un plan de acción para alcanzar justamente esas metas, esos objetivos de vida. Entonces, quien sufre de baja autoestima generalmente queda como incapacitado en esa creencia en sí mismo y en esa valoración en sí mismo, y esto, por tanto, afecta también sus logros. Entonces, baja autoestima sí o sí está presente en la persona, en las mujeres o en los hombres, porque no solamente las mujeres pueden sufrir maltrato emocional y psicológico, también los hombres, porque también existen mujeres maltratadoras, de mujeres agresoras también existen. Entonces, la baja autoestima puede ser un factor que anime justamente al maltratador a iniciar su abuso, su maltrato, ¿verdad? Y mediante el maltrato también va a conseguir limitar la autoestima de la persona abusada. De hecho, que es un mecanismo de manipulación. Entonces, el maltratador sabe dónde está ese talón de Aquiles de la víctima y a sabiendas, deliberadamente utiliza eso como instrumento, como herramienta para mantener bajo control y bajo su dominio a la persona y sometida a esa persona también. La debilidad de la víctima es una de las cosas que atrae a los maltratadores, y esto tenemos que saber, de forma que atacará precisamente donde más le duele. El maltratador va a repetir constantemente que la víctima no sirve para nada, le va a humillar, le va a desvalorizar, y a su vez la víctima va a creer eso. Y entonces así se va agrandando el vínculo de dependencia. Y así también después surgen otro tipo de trastornos y patologías, algo que se llama la codependencia, que en otro momento y en otro programa vamos a estar compartiendo. Otra consecuencia es el estrés y la ansiedad. Las personas que sufren abuso emocional presentan altos niveles de estrés y de ansiedad. Esto se debe justamente, principalmente, a que no son capaces de ver lo que realmente está ocurriendo. Es como que están ciegas, es como que están así, obnubiladas, no pueden percatarse. Y esto principalmente se da en la pareja. Esto es cuando hay maltrato psicológico emocional en la pareja, especialmente se da esto de esta ceguera que no logra ver. Y esto es por causa de la manipulación justamente del maltratador. Entonces muchas veces no son conscientes. Sentimientos de culpa. La víctima a veces presenta bajos niveles de autoestima y valoración personal, que esto se incrementa por el agresor, entonces en muchas ocasiones pueden incluso llegar a sentirse culparse a sí misma, no, yo luego me busco, o sea, incluso hasta ese punto puede llegar la consecuencia de atravesar y ser víctima de un proceso de abuso. Otros efectos: depresión, consecuencias del abuso prolongado y la falta de autoestima. Como ya les dije, abusos de drogas o alcohol, que le va a ayudar a la víctima a evadir esa realidad dura que está viviendo y de la que siente que no puede salir, siente que no puede, porque así se siente la persona muchas veces, encadenada, atada, o sea, se siente así. Y los de afuera a veces dicen, ¿y cómo es lo que no sale? ¿Cómo es lo que no toma la decisión? ¿Por qué no le deja, por ejemplo, cuando es dentro de la pareja? No es tan sencillo, es mucho más complejo de lo que realmente se puede ver a simple vista. Agresividad, dificultad para mantener relaciones con otras personas. Entonces,
Para ir terminando sobre este tema, vamos a hablar un poco del tratamiento para superar la violencia psicológica. El primer paso para vencer un abuso psicológico y superarlo es reconocer que uno es víctima, que uno está atravesando por esa situación. Esto suele ser dificultoso, sobre todo en la pareja. En la pareja es más complejo. En otros entornos es más fácil reconocer, no, yo soy víctima realmente, yo soy víctima de bullying, yo soy víctima de mobbing, yo soy víctima, ¿verdad? Identificar los síntomas. Identificar cuál es la relación tóxica, quién es la persona agresora, ¿verdad? Ya sea en el entorno de la pareja, laboral, académico, amistad, que está generando esos daños emocionales psicológicos. Entonces, cuando uno se hace consciente del problema, uno puede tomar decisiones, la decisión de buscar ayuda y buscar un tratamiento, acudir a un profesional de psicología. Las terapias pueden ser diferentes. Hay terapias individual en donde vas a aprender sobre herramientas necesarias para combatir justamente y cortar con esa violencia psicológica que puede ejercer el agresor en cualquiera de los entornos que ya estuvimos mencionando. Terapia de pareja en el caso de que... ¿Por qué digo terapia de pareja? Porque muchas veces de buenas a primeras la persona que es víctima no quiere cortar la relación. Entonces, no le digas tal vez cortar la relación, decirle anda a terapia. Y ahí cuando tome conciencia de la realidad y de lo que está pasando, ahí va, cuando haya esa conciencia y se le caiga ese velo de los ojos y se dé cuenta de lo que está pasando, ahí a lo mejor se va a animar a tomar la decisión de cortar la relación, ¿sí? Muchas veces se necesita medicación, incluso sobre todo si la persona ya está con ataques de pánico, ataques de ansiedad, cuando ya no maneja, ya le sobrepasó totalmente la situación. Entonces los profesionales generalmente derivan con un profesional, con un psiquiatra que sí son los autorizados para poder hacer un análisis, una evaluación y luego indicar una medicación. Después está el apoyo grupal y nunca menospreciar el apoyo que puede dar la familia. Entonces, con esto culminamos con el tema de hoy, que fue maltrato emocional, maltrato psicológico. Estuvimos viendo la definición, estuvimos viendo los síntomas, cuáles son también las consecuencias y cuáles son las alternativas de solución a este problema en el caso de que alguno de los que nos estén escuchando estén pasando por esto o conozcan de familiares, amigos, seres queridos que puedan también estar atravesando por esta situación. Entonces, nos despedimos, nos vemos el próximo sábado con algún tema más que va a ayudarte a mantener tu sanidad emocional y te va a ayudar a justamente invertir, promover y responsabilizarte de tu salud psicológica. Entonces, nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere y permite. Buen fin de semana a todos.